Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper importante de la fisiología y también de la medicina clínica, los diuréticos y las enfermedades del riñón. Hola, sí, un tema clave. Nuestra base va a ser principalmente el capítulo 32 de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Queremos entender bien cómo funcionan los diuréticos, por qué los usamos. Ajá. Y también diferenciar bien entre lo que es una lesión renal aguda y una enfermedad renal crónica. Ver sus causas, sus consecuencias, vamos a desglosarlo. Dale, perfecto. Es que es fundamental, ¿no? Los riñones son vitales, mantienen el equilibrio de líquidos, de sales. Es delicado, pero crucial. Totalmente. Y los diuréticos, bueno, son herramientas que usamos para manejar desbalances ahí. Y las nefropatías, las enfermedades renales, son un desafío grande para la salud pública. Sí, se escuchan bastante. Claro, hoy vamos a empezar con los diuréticos. ¿Qué son? ¿Cómo actúan en los túbulos del riñón? Los tipos que hay. Y después, sí, nos metemos con las nefropatías. La diferencia entre agudas y crónicas. ¿Por qué aparecen y qué le hacen al cuerpo? Genial. Arranquemos entonces con los diuréticos. A ver, básicamente son fármacos que hacen que orinemos más, ¿verdad? Eso es, aumentan el volumen de orina. Y leí que la mayoría también aumenta la eliminación de sales, como el sodio y el cloruro. ¿Es así? Exactamente. Ese es el punto central para casi todos. Lo que hacen es disminuir cuánto sodio se reabsorbe en los túbulos renales. O sea, evitan que el sodio vuelva a la sangre. Justo. Se queda en el líquido que va a ser orina. Y eso se llama natriuresis, perder más sodio en la orina. Ajá, Y como el agua, bueno, tiende a seguir al sodio por ósmosis, claro. ese sodio extra en los túbulos arrastra agua. Y ahí tenés la diuresis, más volumen de orina. Y eso me hace pensar, si afectamos al sodio, ¿no movemos otras cosas también? Porque creo que la reabsorción de potasio, calcio, magnesio está como ligada a la del sodio. Muy buena observación. Sí, totalmente. Es una consecuencia directa. Al cambiar cómo se mueve el sodio, indirectamente afectas a otros iones. Por eso es común, por ejemplo, que se pierda potasio. Claro, la famosa pérdida de potasio. Exacto. Por eso cuando se usan, que es principalmente para bajar el líquido extracelular en edemas, vistela, hinchazón, o para la hipertensión, bueno, hay que estar atentos a esos efectos secundarios, monitorear los electrolitos. Tiene lógica. Pero, a ver, ¿este efecto de forzar la salida de sal y agua se mantiene así de fuerte todo el tiempo? ¿El cuerpo no reacciona? Ah, acá es donde la fisiología se pone interesante. Al principio, algunos diuréticos, los de Lassa por ejemplo, pueden multiplicar la orina por 20 o 25. Es súper potente al inicio. ¡Wow! Pero el cuerpo no se queda quieto. Tiene mecanismos de defensa. Si detecta que baja el volumen o que puede bajar la presión, Se asusta. algo así, activa sistemas compensatorios. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El famoso SRA. Ese mismo. Baja la presión, se libera renina, se forma angiotensina 2, aldosterona. Y esas hormonas le dicen al riñón: ojo, guarda sodio y agua. Ah, claro. También puede bajar un poquito la filtración glomerular misma. Todo eso intenta contrarrestar la pérdida que está forzando el diurético. Entonces, esa cantidad enorme de orina del principio no dura para siempre, pero el tratamiento igual funciona a largo plazo. Exactamente. A la larga, la cantidad de sal y agua que eliminas vuelve a equilibrarse con la que ingerís. Pero, y esto es lo importante, ese nuevo equilibrio se logra después de haber conseguido el objetivo: bajar el volumen de líquido total o bajar la presión. O sea, el efecto fuerte inicial se calma, pero el beneficio clínico queda. Entendido, muy claro. Ahora, hay diferentes tipos de diuréticos, ¿no? Y actúan en distintas partes de la nefrona, esa unidad funcional del riñón. Así es. Los clasificamos por cómo y dónde actúan. Podemos empezar por los diuréticos osmóticos. El ejemplo típico es el manitol. ¿Y esos cómo funcionan? Mira, el manitol se filtra bien en el glomérulo, pero después las células del túbulo casi no lo reabsorben. Se queda ahí adentro. Ajá. Y al quedarse ahí, aumenta la concentración de partículas, la osmolaridad, en el líquido tubular. Y esa alta concentración retiene agua por ósmosis, no deja que se reabsorba tanta agua, sobre todo en el túbulo proximal. Interesante. ¿Hay algún ejemplo natural de eso? Sí,
la glucosa en la diabetes mal controlada. Si hay mucha glucosa en sangre, se filtra más de la que el túbulo puede recuperar. Esa glucosa extra en el túbulo actúa igual, como diurético osmótico. Por eso la gente con diabetes descompensada orina mucho, la poliuria. Qué buen ejemplo. Bueno, después están los diuréticos de Lassa. Mencionaste la furosemida. Dicen que son los más potentes. Y tienen fama bien ganada, son los pesos pesados. Actúan en un lugar clave, la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ahí hay una bomba muy potente, la Na+-K+-2Cl, que recupera esos iones. Exacto, la bloquean. Y al hacerlo, se pierde muchísimo sodio, potasio, cloruro. Y eso, como decíamos, arrastra muchísima agua. ¿Cuánto es muchísimo? Pueden hacer que se excrete un 20 o 30% de todo el sodio y agua que se filtró al principio. Es un montón. Wow. Y tienen otro efecto. Al impedir que se reabsorban sales en la médula del riñón, interfieren con el mecanismo de contracorriente. ¿Y eso qué hace? Ese mecanismo es el que usa el riñón para poder concentrar mucho la orina. Si lo interrumpís, el riñón pierde parte de esa capacidad. Por eso, con estos diuréticos, la orina sale más diluida de lo que podría estar. Son claves para sacar líquido rápido, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca descompensada. Pero ojo, hay que vigilar mucho el potasio y otros electrolitos. Entendido. Si avanzamos un poco más en la nefrona, nos encontramos con la zona donde actúan las tiacidas, como la hidroclorotiacida. Correcto. Esas actúan un poquito más adelante, en la primera parte del túbulo distal. Bloquean otro transportador, el de Na+Cl-. Son menos potentes. Sí, bastante menos que los de Lassa. Eliminan ponerle un 5 a 10% del sodio filtrado, pero su efecto dura más tiempo. Por eso se usan muchísimo en el tratamiento crónico de la hipertensión. Son como el caballito de batalla para eso. Bien. ¿Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica? La acetazolamida, por ejemplo. Suenan como más antiguos. Lo son. Y su uso como diuréticos hoy es más limitado. Actúan sobre todo en el túbulo proximal. La anhidrasa carbónica es clave para reabsorber bicarbonato, y eso está acoplado a reabsorber sodio. Entonces, si la inhibís, Pierdes bicarbonato y sodio en la orina, y eso arrastra agua. La principal contra es que, al perder bicarbonato, puedes causar acidosis metabólica. Hoy se usan más para otras cosas, como el glaucoma o el mal de montaña. ok. Y nos quedan dos grupos que tienen algo especial. Son ahorradores de potasio. ¿Cómo le hacen para no tirar el potasio como los otros? Buena pregunta. El primer grupo son los antagonistas de la aldosterona. La espironolactona es el ejemplo clásico. ¿Qué hace la aldosterona normalmente? Actúa al final, en el túbulo distal y colector. Le dice a las células, reabsorban sodio y secreten potasio. Estos fármacos, como la espironolactona, compiten con la aldosterona y le bloquean el receptor. ¿Y entonces? Entonces, se reabsorbe menos sodio, ese es el efecto diurético. Y, lo importante, se secreta menos potasio, lo ahorran. ¿Y el otro grupo ahorrador? Son los bloqueantes de los canales de sodio, como la amilorida o el triantereno. Actúan en la misma zona final, pero su mecanismo es distinto. Bloquean directamente los canales por donde entra el sodio a la célula desde el túbulo, los canales ENaC. Ah, directo al canal. Sí. Al entrar menos sodio, indirectamente baja la actividad de la bomba Na+K+ del otro lado de la célula, que es la que saca el potasio hacia el túbulo. Menos bomba, menos potasio secretado. Entiendo. Dos caminos distintos para ahorrar potasio. Pero me imagino que también tendrán su riesgo. Pueden subir mucho el potasio. Exacto. Ese es el principal riesgo. La hiperpotasemia, niveles altos de potasio. Sobre todo si la función renal ya está tocada o si se combinan con otros fármacos que también retienen potasio. Hay que tener cuidado. Es increíble cómo se puede tocar puntos tan específicos de la nefrona para cambiar cómo manejamos el agua y las sales. Bueno, ya vimos cómo manipular la función renal con fármacos, pero ¿qué pasa cuando el problema es el riñón mismo? Cuando empieza a fallar. Ahí entramos al mundo de las nefropatías. Es una transición lógica y muy importante, sí. Las nefropatías, las enfermedades renales, son súper comunes y causan muchos problemas de salud serios. Para entenderlas, las dividimos en dos grandes grupos, según cómo aparecen. ¿Cuáles serían? Por un lado está la lesión renal aguda, o LRA.
Antes se llamaba insuficiencia renal aguda. La palabra clave es aguda. Es una pérdida rápida, brusca, de la función del riñón. Pasa en horas o días. ¿Y se puede recuperar? A veces sí. Si encontrás la causa y la tratas rápido, puede ser reversible. Ok, ¿y la otra categoría? La otra es la enfermedad renal crónica, o ERC. Acá la pérdida de función es lenta, va avanzando poco a poco, y es irreversible. Se van perdiendo nefronas, las unidades que filtran, a lo largo de meses o años. Y me imagino que los síntomas tardan en aparecer. Exacto. Ese es el problema. Suelen notarse tarde, cuando ya se perdió mucha capacidad del riñón, a veces más del 70 o 75%. Y estas enfermedades pueden dañar distintas partes. Los vasos sanguíneos del riñón, los glomérulos, los túbulos, el tejido de alrededor. Hablemos primero de la lesión renal aguda, la LRA. ¿Qué puede causar que el riñón falle así de golpe? Las causas las agrupamos en tres, según dónde está el origen del problema. Primero, la LRA prerrenal. El problema está antes del riñón, o sea, le llega poca sangre. ¿Por qué podría pasar eso? Por muchas cosas. Deshidratación grave, una hemorragia grande, un corazón que no bombea bien, insuficiencia cardíaca, o una vasodilatación muy fuerte en todo el cuerpo, como en la sepsis. Si logras que le vuelva a llegar sangre a tiempo, el riñón se puede recuperar. ¿Y si el daño es dentro del riñón? Esa es la LRA intrarrenal, o renal propiamente dicha. Acá sí, el daño está en el riñón mismo. Puede ser en los glomérulos, los filtros. Por ejemplo, una glomerulonefritis aguda. Suele ser por una reacción inmune, a veces después de una infección. Se inflaman los filtros. ¿O en los túbulos? Exacto. O puede dañar los túbulos, causando una necrosis tubular aguda, la NTA. Esto pasa o porque les faltó oxígeno mucho tiempo, una LRA prerrenal que no se resolvió, o por sustancias tóxicas. ¿Tóxicas como qué? Metales pesados, algunos anticuerpos, contrastes de radiología, venenos. Hay varias cosas que pueden dañar directamente las células de los túbulos. Ok, ¿y la tercera categoría de LRA? Es la LRA posrenal. El problema está después del riñón. Hay algo que obstruye la salida de la orina. Como piedras. Como piedras en los uréteres, sí. O problemas en la vejiga, o en la uretra, como la próstata agrandada en los hombres. Si se quita la obstrucción rápido, la función renal suele mejorar bastante. ¿Y qué pasa en el cuerpo cuando ocurre una LRA? Si el riñón frena de golpe. Las consecuencias son serias y rápidas. El riñón no puede limpiar los desechos como la urea, la creatinina. Tampoco regula bien el agua y los electrolitos. Entonces se acumula todo. Se acumula líquido, edema, sube la presión, el cuerpo se pone ácido, acidosis metabólica. Pero lo más peligroso, lo que puede ser mortal en cuestión de horas o días, es la hiperpotasemia. El potasio alto. Exacto. Mucho potasio en sangre puede causar arritmias cardíacas graves, fatales. Si la LRA es tan severa que no se produce nada de orina, anuria, y no se hace diálisis, la situación es crítica muy rápido. Queda claro. Bueno, pasemos ahora a la enfermedad renal crónica, la ERC. Dijiste que es una pérdida lenta, progresiva e irreversible de nefronas. Exacto. La definición es tener daño renal o una función baja, medida por la tasa de filtración glomerular, TFG, por al menos 3 meses. Lo que pasa es un proceso medio silencioso al principio. A medida que algunas nefronas se dañan y mueren por la causa que sea, diabetes, presión alta, lo que fuera. Las que quedan sanas tienen que trabajar más, me imagino. Justamente, las nefronas que sobreviven intentan compensar. Se ponen más grandes, se hipertrofian y filtran más sangre cada una. Aumentan su tasa de filtración individual. Y eso ayuda a mantener la función general por un tiempo. Claro, es una adaptación increíble. Permite que la función del riñón parezca casi normal durante mucho tiempo, incluso cuando ya se perdió una mitad o más de las nefronas. Suena bien, ¿dónde está la trampa? Acá viene la paradoja, lo que llamamos el círculo vicioso hacia la enfermedad renal terminal. Resulta que esa hiperfiltración constante, ese esfuerzo extra de las nefronas que quedan, a la larga las daña a ellas mismas. ¿No puede ser? Sí. Ese aumento de presión y flujo dentro de los glomérulos sanos termina causando cicatrices, esclerosis glomerular, y esas cicatrices destruyen más nefronas.
Es un ciclo que se autoalimenta y acelera la pérdida de función hasta que se llega a la etapa final, cuando ya se necesita diálisis o trasplante. ¡Qué complicado! Entonces, parte clave del tratamiento de la ERC es intentar frenar ese círculo. Fundamental. Es uno de los pilares. Buscamos bajar esa presión dentro de los glomérulos que quedan. Por eso es tan importante controlar la presión arterial general de forma estricta. Y hay fármacos, como los IECA o los ARA2. ¿Los que se usan para la presión? Sí, pero tienen un plus acá. No solo bajan la presión general, sino que ayudan a bajar específicamente la presión dentro del glomérulo. Son protectores del riñón, en este sentido. ¿Y cuáles son las causas más comunes que empiezan todo este lío y llevan a la RC avanzada? Las dos reinas indiscutidas, digamos las que causan la mayoría de los casos que terminan en diálisis o trasplante, son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Las dos grandes. Sí. Y ojo, la obesidad es un factor de riesgo enorme para las dos. Después vienen otras: glomerulonefritis crónicas, enfermedades hereditarias como la poliquistosis renal, infecciones crónicas. Y dentro de la RC, el daño puede afectar más a unas partes que a otras. Puede haber lesión en los vasos sanguíneos, aterosclerosis renal, nefrosclerosis por la hipertensión, o lesión en los glomérulos, glomerulonefritis crónica, o lesión en el tejido entre los túbulos, el intersticio, nefritis intersticial crónica, a veces por infecciones de orina a repetición, pielonefritis crónica o por tóxicos. ¿Y el síndrome nefrótico? Lo he escuchado. Ah, ¿sí? El síndrome nefrótico es un cuadro particular donde el daño en los glomérulos es tal que se empiezan a escapar muchísimas proteínas por la orina. Más de 3.5 gramos al día es un montón. ¿Y eso qué causa? Al perder tantas proteínas, sobre todo albúmina, baja mucho su concentración en la sangre. Y como la albúmina ayuda a mantener el líquido dentro de los vasos, bueno, si falta, el líquido se escapa a los tejidos y causa una hinchazón, edema, muy generalizada. Impresionante. Volviendo a la compensación de las nefronas que quedan. ¿Cómo se ve eso en cómo manejan los desechos y las sales a medida que avanza la RC? La capacidad de adaptación es tremenda. Como te decía, cada nefrona que queda trabaja por varias. Elimina mucha más agua y solutos que una normal. Gracias a eso, el equilibrio de agua, sodio, cloruro, incluso potasio, se mantiene bastante bien hasta fases muy avanzadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la TFG, la filtración total, baja mucho, digamos por debajo del 20-25% de lo normal. Ahí ya se complica mantener el equilibrio. Pero, ¿los desechos como la urea se acumulan antes? Sí, eso sí. La urea y la creatinina se empiezan a acumular casi en proporción a cuánta TFG se va perdiendo. Por eso los medimos en sangre, nos dan una idea de qué tan avanzada está la ERC. ¿Y la capacidad de concentrar o diluir la orina también se afecta? Se va perdiendo, sí, progresivamente. Llega un punto que se llama isostenuria, donde el riñón ya no puede hacer ninguna de las dos cosas bien. Ni concentrar la orina si estás deshidratado, ni diluirla si tomaste mucha agua. ¿Y cómo sale la orina entonces? Sale siempre con una concentración de solutos más o menos fija, muy parecida a la del plasma, unos 300 miliosmoles por litro. Da igual lo que hagas. Pasa porque el líquido va muy rápido por los túbulos que quedan y porque el mecanismo de contracorriente está dañado. La capacidad de concentrar suele perderse antes que la de diluir. Y bueno, cuando la ERC ya está muy avanzada, se acumulan tantos desechos que causan un montón de síntomas. Eso es la uremia. Es como una intoxicación general del cuerpo. ¿Qué incluye la uremia? Incluye el edema, la acidosis que mencionamos, niveles altísimos de urea y creatinina, eso se llama azoemia, y acumulación de muchas otras toxinas. También potasio y fosfato muy altos, que son peligrosos. ¿Y qué otras consecuencias tiene la RC avanzada en el resto del cuerpo? Afecta a casi todo. Es muy común la anemia. ¿Por qué? Porque el riñón dañado produce menos eritropoyetina, la EPO, que es la hormona que le dice a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Menos EPO, menos glóbulos rojos, anemia. ¿Y los huesos? También se afectan mucho. Se llama osteodistrofia renal. Pasa por dos cosas principalmente. El riñón no activa bien la vitamina D, que necesitamos para absorber calcio de la comida. Ajá. Y además, como no elimina bien el fosfato, este se acumula. Entonces tenés bajo calcio y alto fosfato. Esa combinación estimula mucho a las glándulas paratiroides. El hiperparatiroidismo secundario. Ese mismo.
Y la paratormona alta saca calcio de los huesos para subirlo en la sangre, debilitándolos. ¡Qué complejo! Y la hipertensión, que dijimos que era causa, también es consecuencia. Totalmente. La hipertensión es casi universal en la ERC avanzada, por la retención de sal y agua, y a veces también porque el riñón enfermo produce demasiada renina. Y lo peor es que la misma presión alta daña más al riñón. Cierra el círculo vicioso. Además de estas grandes enfermedades, LRA y ERC, sé que hay problemas más chiquitos que afectan solo a los túbulos, ¿no? Sí. Hay un montón de trastornos, algunos hereditarios, otros no, que afectan a transportadores súper específicos en las células de los túbulos y dan síndromes muy concretos. Por ejemplo, gente que no puede reabsorber glucosa aunque la tenga normal en sangre, glucosuria renal, o problemas con aminoácidos, cistinuria, con los ácidos, acidosis tubular renal, o que el riñón no le hace caso a la hormona antidiurética, diabetes insípida nefrógena. Son cosas más raras, pero muestra lo increíblemente complejo que es el trabajo de los túbulos. Entendido. Para ir cerrando, cuando la ERC llega a la etapa terminal, cuando ya casi no queda función renal, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí básicamente hay dos opciones, para reemplazar lo que el riñón ya no hace, la diálisis o el trasplante renal. La diálisis es el riñón artificial, ¿no? Claro, se le dice así. Usa una membrana semipermeable para limpiar la sangre. Saca los desechos y el exceso de líquido. ¿Y cómo es eso de limpiar la sangre? Haces pasar la sangre del paciente por un lado de la membrana y por el otro lado circula un líquido especial, el dializado, con una composición muy controlada. Los desechos, urea, creatinina, potasio, están altos en la sangre y bajos o ausentes en el dializado, entonces pasan de la sangre al líquido por difusión. ¿Y el agua? El riñón se recupera. Pero ojo, no hace todo lo que hace un riñón, como producir hormonas. Claro. ¿Y la otra opción? El trasplante. El trasplante renal es, para la mayoría, la mejor opción. Mejora mucho la supervivencia y la calidad de vida. Es poner un riñón sano de un donante, que puede ser alguien vivo o fallecido. Si funciona bien, restaura la función renal casi por completo. Suena mucho mejor, pero tiene complicaciones. El gran desafío es el rechazo. El cuerpo del receptor reconoce al riñón nuevo como algo extraño y lo ataca. Para evitar eso, hay que tomar medicamentos que bajan las defensas, inmunosupresores, de por vida. ¿Y eso tendrá sus riesgos? Claro. Bajan las defensas contra infecciones y también aumentan un poco el riesgo de algunos cánceres. Además, hay otro problema grande. Hacen falta muchos más riñones para trasplante de los que hay disponibles. Hay listas de espera largas. Entendido. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Vimos la variedad de diuréticos, cómo actúan en lugares específicos de la nefrona para ayudarnos con los líquidos, la presión. Entendimos la diferencia grande entre la lesión renal aguda, que es brusca, a veces reversible, y la enfermedad renal crónica, lenta, progresiva y reversible. Ajá. Exploramos sus causas, que son un montón, desde que no llega sangre hasta problemas inmunes o tóxicos. Y vimos las consecuencias serias que tienen en todo el cuerpo. La uremia, la anemia, los huesos, la presión. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Creo que queda claro que entender cómo funcionan los riñones es vital. Tanto para usar bien los fármacos como los diuréticos, como para poder enfrentar estas enfermedades tan complejas. Totalmente de acuerdo. Y hay algo que a mí siempre me llama la atención. Esa capacidad de las nefronas que sobreviven en la RSC para compensar, para trabajar el doble o el triple filtrando más. Sí, es increíble esa adaptación. Pero como vimos, ese mismo esfuerzo, esa hiperfiltración que las salva al principio, parece que a la larga las termina destruyendo. Es un arma de doble filo. Y eso nos deja una pregunta clave para el futuro, ¿no? A ver. Podríamos encontrar formas de proteger a esas nefronas que quedan, de frenar ese círculo vicioso sin quitarles su capacidad de mantener el equilibrio, sobre todo al principio de la enfermedad. Quizás las terapias del futuro no solo busquen tratar las consecuencias finales, como la uremia o la anemia, sino que intenten, modular esa respuesta adaptativa inicial, para que no sea tan dañina a largo plazo. Una reflexión súper interesante y que hable muchas puertas. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada del mundo de los diuréticos y las nefropatías. Ha sido muy, muy útil. Un gusto. Hasta la próxima.